llego al final, pero mañosamente me senté ahí para oírlos a ustedes, ¿verdad? Y creo que eso es lo más valioso de lo que se ha logrado reunir el día de hoy. Aquí dice el título ¿no? Alcances y perspectivas de la reforma política para el periodo 14-15, ¿no? Pues encima. Tenemos una reforma constitucional que es un esperpento. Es un esperpento. Aquí han oído con toda delicadeza, algunos un poquito menos otros, pero las dudas que surgen son muchísimas. Desde luego la posibilidad de estructurar y de conducir una elección en 14 y 15, ¿no? Es verdaderamente un despropósito lo que se ha hecho en esta materia. Y es un esperpento, digo yo, porque está concebida de tal manera que ese es el resultado que dio. Sí, ¿de dónde surgió toda esta reforma política electoral? Surgió de un enojo del PAN y del PRD que compitió en compañía del PAN, ¿verdad?, en las elecciones pasadas, y se encontraron que había muchas violaciones aquí y allá y que era necesario corregirlas. Esa posición que a mí me pareció brutalmente oportunista, ¿verdad?, el reclamo de Madero de que había habido grandes violaciones y que no era posible seguir así, daba la impresión, ya no digamos el PRD, su compañero de viaje, daba la impresión de que había toda una actitud que tenía más que ver con el lavarse la cara, con el presentarse como autónomos frente al pacto y las ligas con el PRI, que con un propósito realmente de democratizar y avanzar en este sistema. Entonces, eso salió y resulta que en Tlaxcala, quién sabe qué les hicieron, y en otro lado, y Veracruz, y el escándalo. Pero además, no solamente, repito, a mí me pareció un oportunismo total, no nada más en esta actitud, sino además se convirtió en un chantaje para el PRI. El PAN, que es el que daba los votos necesarios para la reforma esta desnacionalizadora de la energía en este país, salen con que no vamos a votar la energética, ¿verdad?, si no hacen esta reforma. Pero qué desvergüenza. ¿Cómo puede un presidente de partido plantear este chantaje vulgar? Bueno, si estaban a favor de que se desnacionalizara el petróleo, bueno, estaban a favor de que se desnacionalizara la energía, y cómo ponerla de condición una reforma electoral. Pues es absurdo y cínico. Bueno, entonces el partido, su compinche, el PRI, pues se vio preocupado porque solo no podía entregar el petróleo a las potencias extranjeras. Entonces se tuvieron que poner de acuerdo estos hermanitos que viven juntos hace muchos años. Y en este ponerse de acuerdo, pues sacaron esto: la resistencia del PRI, que tiene el poder en este momento, y la presión del PAN, ¿verdad?, para sacar más beneficios, y el planteamiento, que es un poco ridículo, de que son los gobernadores los que hacen fraude. Y sí es cierto, son los gobernadores los que hacen fraude, pero la federación también. Entonces vamos a quitar de las manos de estos horrendos caciques, en donde están algunos panistas, obviamente, y otros perredistas, hay unos prianistas y otros por allá, como el estado de Puebla, que aquí había un compañero poblano, ¿verdad? Son los malos los estados. Cuando hemos tenido fracaso tras fracaso en las elecciones federales, cuando aquí acabamos de oír que pues la verdad que nunca se encontró el que se volaron el tope de campaña, ¿verdad? El tope de campaña lo violó Peña Nieto
el primer día. El primer día hicimos una contabilidad por ahí a base de la prensa que sacó una relación de cuántas espectaculares del muñeco había en todo el país. El mismo día que inició, ese día se acabó los 300 millones. Peña Nieto. Pero, claro, desde antes los camiones y todo eso, pero nada más algo que era muy fácil contabilizar era la cara del muchacho por todos lados. En Puebla había hasta en carreteras casi de herradura, ahí estaban llenos con unos preciosos tipo Televisa. Entonces, la verdad es decir, bueno, vamos a quitar a estos caciques locales el control de la elección y la vamos a pasar al centro, que es un dechado de pureza, ¿no? Entonces es realmente una actitud cínica de todos. Y si no haces esa reforma, ¿verdad? No haces esa reforma, no votó la otra reforma. Entonces había que apurarse. Se detuvo la fechoría un tiempecillo, la cuestión de la reforma energética, y hubo que ponerse de acuerdo. Ahí tuvimos en el Senado algunas comparecencias importantes. Por ejemplo, fueron todos los presidentes de los órganos electorales locales a expresar su enorme preocupación y plantearon, nada más oírlos, la cantidad de elecciones locales que hay, ¿no? Que hace tiempo que ya están descentralizadas. Dice, todo esto que está pasando aquí y las elecciones que están en los estados con población indígena importante en manos de las normas tradicionales, ¿no? Y por aquí, bueno, se quedaba uno oyéndolos, bueno, y eso todo lo va a manejar ahora, todo a nivel estatal, local, este monstruo federal. Y luego desfilaron también los presidentes de los tribunales. Obviamente, no hay duda de que hay una bola de trampas en los tribunales electorales, pero también los de acá. Sí, si decimos, bueno, aquí estuvo muy bien el tribunal, por favor, ¿verdad? Lo acabamos de comentar, o la fiscalización, o todo. Entonces, lo que hay es una verdadera simulación, ¿verdad? Eso sí conservaron Baja California, eso después de todo este escándalo, ya estaban Beltrones y compañía cantando victoria, y decía, espérense, estamos aquí arreglados. Baja California no se toca desde la sabia decisión de ese personaje que se llama Salinas de Gortari. El mantenimiento del salinismo electoral era necesario, ya se cayó el candidato y es embajador, ¿no? Y se acabó el asunto, y dentro de este asunto se quedaron como a California, en donde no han logrado sacarlos porque no han querido sacarlos, porque es parte de un acuerdo de esta cogobernación entre el PRIAN, ¿no? Que le dejan uno aquí y el otro allá. Boca del Río Veracruz. O sea, la verdad es esta. No hay voluntad política, no hay decisión en ninguno de los partidos de esta cofradía de que haya una elección digna, de que haya democracia, ¿verdad? No hay voluntad alguna en la oligarquía que gobierna este país. Por aquí mencionaron aquí algunos autores estos, ¿no? De la ley de hierro de la ¿no? Michaels y Pareto y todo esto. Bueno, pues parece que lo estamos viendo aquí, ¿no? La ley de hierro de la oligarquía, y esa es la verdad. Entonces, vamos ahora con este esperpento a hacer todas las elecciones del país, pero además no todas al mismo tiempo, y aquí platicaba el compañero que cómo coordinar las locales con las otras y todo esto que hay, que ni siquiera está pensado, ¿no?
ni siquiera sabemos qué va a pasar, y ya está encima. Se tiene que nombrar a estos consejeros, esos sí buenos, estos sí van a ser los buenos. Pero si no pudieron nombrar, los otros se pasaron 2 años sin nombrarlos. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo, porque son 2 para acá, 1 para acá y 3 para allá, y entonces no daba, y entonces se pasaron tranquilamente violando la Constitución, la Cámara de Diputados, y no nombraban. Ahora sí van a nombrar rápido, ahora sí podemos confiar que van a nombrar rápido, porque de lo que se trata es que nombren a personas realmente dignas, por encima de los intereses, por encima del bien y del mal, gentes con toda la calidad humana para que haya elecciones limpias, y no una rebatinga y una repartición de posiciones, que la seguimos viendo hoy, ayer y antier, en los nombramientos que están haciendo, ¿no? Si es el educativo o el otro, son pura repartición entre los partidos que tienen la mayoría. Y entonces ahora sí va a ser limpia, sana, y no van a intervenir la repartición de cuotas, que es el veneno total del IFE. Pues si sabemos que uno es el canchanchan de uno y el otro es el canchanchan del otro, y llegó porque no sé qué, y luego algunos, a final de cuentas, pues se van depurando y van olvidando sus orígenes algunos, pero a final de cuentas desde el nombramiento está mal. Si los nombramientos estos son para que se los repartan, no hay participación externa a los grandes intereses partidistas, de manera que tenemos ese esperpento. Y yo los felicito que se hayan sentado a analizar esto, porque hay que pensar mucho y rápido, porque hay que ver cómo va a operar esa centralización, esa capacidad de este mamut, ¿verdad?, que va a poder decir: esa elección me gusta, la traigo para acá, esa se las dejo a ustedes, esa está bien, esta está mal. Es una locura, pero va a regir las elecciones próximas. Entonces hay que hacer el esfuerzo que están haciendo ustedes por analizar. Por eso les dije, yo me senté ahí a oírlos, porque se necesita mucho análisis, mucha discusión, para realmente estar pendientes de que las secundarias, cuando menos, permitan una funcionalidad electoral, ¿no? Porque estamos en un grave riesgo, El tema que habíamos platicado, y que te agradezco que me hayas invitado, pues es el de la participación de en los medios de comunicación. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, es el tiempo que se va a distribuir equitativamente, etcétera, etcétera. Para que vean en qué mundo nos encontramos de pureza federal, ¿no? Aquí sí cambiaron un concepto. La nomenclatura, el nombre, toda esta conceptualización actual, que es de lo más complicado, la jurisprudencia es infinita. Para saber de esto hay que estar ahí, estudiando intensamente los antecedentes y toda la jurisprudencia federal y las locales. Bueno, es todo un mundo de conocimiento. Bueno, pues en medio parece ser que hay una discusión ahí, en el sentido de que no se puede comprar, ¿no?, televisión y radio, y está penadísimo. Esto sí lo vamos a detener ahora sí. Y entonces ponen la palabra adquirir, ¿no? No se puede adquirir. ¿Y por qué adquirir? Bueno, pues es que adquirir es más general, ¿no? Entonces no pueden adquirir los partidos más allá de lo que les corresponde en lo oficial. Y de repente, sin que nadie se entere, cambian la palabra y le meten comprar. Los duendes en el mundo realmente democrático federal, en la Cámara de Diputados, le cambian y le meten el término comprar. Entonces, un escándalo, porque los que están metidos en esto, que les digo que es ya una ciencia infusa,
dicen, no, es que no es lo mismo comprar que adquirir. ¿Cómo? A ver, expliquen eso. Sí, porque comprar ya está analizado, ¿verdad? Llegan y te van a decir, no, con esto de las fiscalizaciones que tienen que ser contables y todo preciso. No, comprar, necesitas demostrarles el contrato, porque si no hay contratos no compraron. Entonces bastaba con decir adquirir, ¿no? Y entonces alguien decía allá Corral, que es un experto en esto, que enseguida se dio cuenta del cambio perverso aquí en el mundo democrático que va a regir. Dicen, pues es que nadie firma un contrato para violar la Constitución, pues no va a haber contratos. Bueno, hasta allá llega, para que vea quienes están preparando este mundo democratizado a futuro, que son la mayoría, PAN, PRI, esos dos metieron sin que nadie se diera cuenta otro concepto. Entonces ya ahí vayámonos preparando para lo que va a ser. Pero sí, esa es la realidad, y frente a la realidad hay que actuar. Por eso este foro es importante, lo es. Por eso debe haber muchos foros más, para estar preparados para las leyes secundarias, para poder estar pendiente de cómo se va a manejar esta simbiosis federal, estatal, en esa centralización que aquí comentaban, que es verdaderamente absurda. Yo les digo en el Senado que es la Cámara de los Estados, ¿verdad? Es la Cámara del federalismo. Bueno, aprueban una centralización todos los días, que si vamos a hacer ahora los registros públicos de la propiedad, no es que lo hacen muy mal los estados, hombre. Aquí vamos a hacerlo centralmente. ¿Y por qué? Pues tal vez porque las reglas que están imponiendo los norteamericanos, que están transformando el derecho mexicano en derecho anglosajón, por encima de toda nuestra tradición, ¿verdad? Cada vez van metiendo más conceptos, ¿verdad? Y entonces prefieren controlar desde aquí la propiedad de la que se están apoderando en calles y hasta en el Paseo de la Reforma. Pero ¿por qué centralizar el registro del público de la propiedad? Centralizar, después del esfuerzo educativo durante años para poder manejar los estados que por allá, por los intereses locales y la representación local, ya está centralizado otra vez, con un ánimo evidente de Peña Nieto y secuaces de tener más cercano todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se debe hacer para cuidar que haya una elección limpia? ¿Qué se va a hacer? Yo estoy convencido, en términos políticos, que la van a perder la próxima, porque están haciendo cada cosa con todo esto, están hundiendo al país, la inflación ya está por las nubes, el PRD ayudó a esa reforma fiscal, de manera que la situación es muy grave, pero sí hay que estudiar mucho. Ustedes que están en el tema tienen que trabajar fuerte para que se descubran las trampas, se abra, se busque que realmente esta cosa funcione. Ahora, el tema de los medios de comunicación, que era tal vez lo que iba yo a comentar, y el dinero, aquí ya lo tocaron, ahí está la brutal corrupción de los sistemas electorales. Y nuestros admirados vecinos, ¿verdad?, son los reyes de las elecciones con dinero, abiertamente, pero ahora los admiramos y queremos ser como ellos. Acaba la Suprema Corte de Justicia hace 2 años o recientemente, la Suprema Corte de Estados Unidos establecido una tesis en la que consideran que las grandes corporaciones son entes y por tanto tienen derecho a meter dinero a las campañas. Una estructura verdaderamente, ya el dominio neoliberal de las grandes corporaciones, de los grandes monstruos económicos, ya adquirieron naturaleza orgánica, humana, ¿no?, y ya pueden invertir dinero, ¿ya? Ellos son los que pueden. ¿Quién va a competir? Pues compiten las corporaciones entre sí. El dinero es la corrupción de la democracia, porque la regla más simple de todo proceso en cualquier lado es que sea equitativo. Porque haces
una competencia de cualquier tipo si no es equitativa. Hasta en el box, ¿verdad? Si pesas menos, pues te ponen con el otro, y en las carreras de caballos pues ponen unos plomos a los caballos. Si hay que tener en igualdad de condiciones a todos. El dinero rompe la igualdad de condiciones, ¿verdad? Y sabemos todos que Peña Nieto compró o le compraron la presidencia, o compraron la presidencia a los que compraron la presidencia con Peña Nieto, pero eso fue. Y esa cuestión de los medios pues está ligada a eso. Toda la teoría de los medios de comunicación se dice es que son los poderes fácticos que dominan al Estado. Yo digo que no, las televisoras son parte del poder, son socios, ¿verdad? Porque además Televisa y TV Azteca, que TV Azteca se la robaron, era pública, Televisa y TV Azteca no son nada más la proyección, no son sus consejos directivos, tienen a las gentes más poderosas del país. O sea, ahí están metidos defendiendo sus intereses, ¿verdad? Entonces, ese dominio de los medios de comunicación es brutal. El dinero y los medios de comunicación hacen que no haya elección válida. Y esa elección pasada, pues así fue. ¿Quién no sabe que Peña Nieto es el producto de Televisa? Bueno, pues ahí está el poder, por encima de los partidos, ¿eh? Los partidos ahí se meten o no, pero por encima de los partidos están los medios de comunicación. Y el dinero, obviamente, pues acompaña todo esto. Ahora, ¿cómo hacer que haya realmente un control de los medios de comunicación? Y que no compren, sino no adquieran, sino se respete, porque no hubo ningún equilibrio en los medios de comunicación. Yo hice campaña en Puebla, ¿ah? Cerrados todos los medios. Pero los de la pareja gobernante, eso sí, abierto todo, descaradamente. Y sin embargo los IFES locales, pero tampoco los federales hicieron nada. Entonces, ahí está el tema, y está el tema en el dinero. Y hace años hay reuniones en el IFE, me acuerdo que de Woldenberg hizo un congreso para tocar este tema, se publicó un precioso libro del Fondo Monetario, del Fondo de Cultura Económico con el IFE de entonces, de Woldenberg, un precioso tratado del problema del dinero en las elecciones. Desde entonces, y no se controla. Y los medios de comunicación dominan. Acabamos de vivir, por ejemplo, para ver qué se puede esperar de los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, las grandes cadenas de radio, y de paso la prensa escrita. Si en el debate más importante que se ha dado en muchos años, o se tenía que haber dado para la reforma del 27, 25, 27 y 28 de la Constitución, que toca la esencia de la Constitución de 1917 y sus modificaciones en 38, ¿no? Ese debate no se dio, se impidió todo el año y pico en el que Peña Nieto empezó engañando siempre con dolo, hablando de una reforma que no iba a privatizar, de que se iba a tener el control total del petróleo, de que no sé qué. Nunca se pudo. Quienes estábamos en contra, nunca pudimos ir a debatir con ellos porque no debatían. Las mesas de intelectuales, sabios, divinos, ¿verdad?, platicando con ellos, jamás se pudo contrarrestar sus mentiras. Vivimos una dictadura mediática brutal, ¿verdad? Lo que sacaron finalmente en esta serie de tranzas, aquí decían, aquí se aprobó, la Cámara de Diputados aprobó, sin dictamen, ¿verdad?, habiendo recibido 300 cuartillas complicadísimas que no se podían haber estudiado porque eran nuevas,
Violaron todo lo de la dictaminación, había un dictamen del PAN, un dictamen del PRI, y cuando se convoca a las comisiones, aparece una tercera iniciativa, se pone de acuerdo el PAN y el PRI, presentan otra cosa, y esa otra tercera iniciativa, que es la que nos dan 12 horas y menos una hora, 11 horas para empezar a discutir, 300 cuartillas, ¿verdad? Todavía no eran las mismas. Todavía al paso de comisiones al Pleno aparece una cuarta iniciativa que le llamaron adendum. Y el adendum mete una retahíla de nuevos transitorios que violan todo lo que Peña Nieto dijo, todo lo que dijeron estos mentirosos, y nadie se los reclama, porque los que podrían analizar esta diferencia, bueno, ¿qué pasó? Si es otra cosa, no estaba ni en los dictámenes, no había más que 2 iniciativas, terminaron 4 o 5 distintas, ¿verdad? Nadie lo reclama, porque los López Dórigas y los otros están en el juego. Nadie señala la mentira con la que se operó esta entrega del país, nadie, ¿verdad? Y pueden permitirse todas las mentiras del mundo, pueden permitirse todos los engaños, porque no se les puede contradecir en los medios dominantes, no participan. Entonces nos encontramos con los 2 temas más delicados de la elección, ¿verdad? Que ahí están, el dinero, ¿verdad? Y los medios de comunicación. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues ese es el reto, esas son las condiciones. Y hay que señalar, y hay que trabajar, y hay que buscar que esto embone para que haya elección, porque si no va a ser una decisión que tome un tribunal electoral que es parte de la ley de hierro, de la oligarquía, como dirían aquí mis compañeros que hablaron anteriormente. El tribunal es parte, ¿eh? Tenemos un amparo que ya nos admitieron. Yo les pido que le den seguimiento para ver si tenemos oportunidad de que haya justicia electoral, porque el Tribunal Electoral es una continuación del Poder Judicial Federal. De manera que yo los felicito, muchas gracias, perdón, ya me salí de tema, pero creo que ese es el tema, el dinero y los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias al senador.